La refinería Esmeraldas opera desde 1977. Es el centro refinador más grande del país, en la provincia del mismo nombre, al norte de la costa ecuatoriana. Durante 39 años de operación, Refinería Esmeraldas ha prestado su servicio para todos los ecuatorianos y ecuatorianas al producir los combustibles que mueven el transporte, la industria y la seguridad del país. Durante estos años de operación, el tiempo dejó huella en la mayoría de las piezas y equipos de Refinería Esmeraldas, que superaron su vida útil. El desgaste propio de los equipos provocó que la capacidad de procesamiento de crudo baje. Los continuos paros por fallas eléctricas, los problemas operativos por el mal funcionamiento de los equipos y las fugas de vapor disminuían el rendimiento de la planta en la producción de combustibles, por lo cual la planta estaba dejando de ser rentable para el país. Antes se tornaba ya muy complicado la operación y riesgoso a la vez, porque la vetustez de los equipos, bombas, líneas, se encontraron fisuras en el reactor viejo. Era riesgo para nosotros y la refinería y para la colectividad. Los equipos se rompían sin esperar. El Gobierno Nacional puso en marcha un ambicioso plan de rehabilitación de la mayor planta refinadora del Ecuador. Sin este programa integral de rehabilitación, actualmente Refinería estaría parada. Ecuador ya no contaría con su mayor planta refinadora, lo que le hubiera significado al Estado ecuatoriano un costo anual de alrededor de $2.200 millones por la importación de combustibles y derivados. El esfuerzo que hizo este gobierno ha sido muy bueno, está ya dando sus frutos. Ahora tenemos más confiabilidad en la operación, más seguridad, más incremento de producción. Los combustibles y derivados producidos en Refinería Esmeraldas dinamizan los sectores productivos del país porque son entregados a los sectores agropecuario, naviero, industrial, de construcción y pesca artesanal. Si no hubiese la refinería, no se pudiera trabajar porque no hubiera combustible. Productos como gasolina super y extra, Diesel 1, 2 y Premium, GLP, Jet A1, combustible de avión, Fuel Oil 4 y Fuel Oil 6, asfaltos AC20 y RC 250, además de azufre sólido, producidos en refinería, cumplen con las especificaciones que establecen las normas INEN. Para nosotros los esmeraldeños, la refinería produce la mejor gasolina que hay aquí en el país. Las gasolinas y diésel producidos en Esmeraldas son utilizados para el transporte en general. La mayoría de personas acá en la región norte nos abastecemos en las estaciones de Petroecuador por precio, la calidad, la cantidad. Nosotros, el gremio nuestro, incluso todo el taxismo, está muy contento por lo que produce refinería a nivel de gasolina, aceite y todo eso. Además de ello, el Estado entrega a través de cuantías domésticas combustibles a pequeños emprendedores de la economía popular y solidaria. Como empresario turístico, pues el producto que consumimos es diésel. Lo utilizamos nosotros para lo que es calentamiento de todo lo que son nuestros equipos. He visto que el producto que nos están ofreciendo pues, es de muy buena calidad. Nosotros trabajamos con los combustibles de la refinería de Esmeraldas y lo que trabajamos, la herramienta de trabajo. Nosotros utilizamos para hacer el material, lo que es el ladrillito, y para trabajar en el camioncito todos los días, que nos dedicamos a pasar el material. Refinería Esmeraldas es el único centro refinador del país que produce asfaltos en cantidad suficiente para cubrir la demanda nacional de este producto. La rehabilitación de la refinería de Esmeraldas a nosotros como constructoras nos garantiza el podernos entregar el asfalto, la materia prima, para nosotros poder cumplir con nuestras obras y por ende generar empleo, que es progreso y bienestar para todos.
Nosotros sacamos el combustible de aquí del terminal Santo Domingo, depositamos en nuestros tanques de almacenamiento y entregamos a nuestros clientes, como son constructoras, chifleras, camaroneras, polleras, bananeras. Si no hubiera este producto, pues lógicamente hubiera desempleo, no hubiera producción y es por esta manera que nosotros con la rehabilitación nos hemos favorecido bastante. La rehabilitada refinería Esmeraldas opera con las mejores prácticas de la industria de refinación a nivel mundial, dando seguridad a sus vecinos que ahora viven tranquilos junto a este proyecto emblemático. Yo creo que si no estuviera refinería, pues Esmeraldas sería una zona muy olvidada, porque Petroecuador ayuda mucho. Ahora la gente se siente muy segura. La rehabilitación de la refinería Esmeraldas es una obra de arquitectura e ingeniería industrial sin precedentes en el Ecuador. En este proceso participaron empresas de reconocida solvencia local, nacional y multinacional, entre ellas la coreana SK Engineering and Construction, a cargo de la rehabilitación de la refinería, Worley Parsons International, fiscalizadora de la obra, KBC Advanced Technologies, asesora internacional de 25 refinerías en el mundo, fue la responsable del mejoramiento de los procesos operativos de la planta. Veolia Environment, empresa francesa experta en el manejo de desechos industriales, y UOP como licenciante del proyecto. Este proyecto de ingeniería industrial contempló el traslado de equipos únicos en su operación, con capacidad de carga de 1.600 toneladas. Para la rehabilitación se cambiaron equipos y piezas que fueron traídos de varias partes del mundo. La rehabilitación de Refinería Esmeraldas significa un mayor beneficio económico para el país, con 25.000 barriles diarios de producción adicional de derivados. Esto genera $355 millones de ahorro anual en la importación de combustible, al disminuir las importaciones en un 17% de gasolinas, 15% en diésel y 10% en gas licuado de petróleo. Es decir, la rehabilitación de Refinería Esmeraldas le genera al país un ahorro de más de $1 millón diarios. Actualmente Refinería Esmeraldas tiene un valor de $8.000 millones. Los trabajos de rehabilitación fueron de la mano de la ejecución de una política de manejo ambiental que dejó esta planta libre de desechos industriales peligrosos. Se exportaron 5.300 toneladas métricas de desechos industriales a Holanda y Francia para su adecuado tratamiento. Se rehabilitaron más de 250.000 metros cúbicos de tierra que será utilizada en programas de reforestación de los terrenos de Refinería Esmeraldas y con ello la recuperación de 180.000 barriles de crudo residual que pasó a la refinería para su procesamiento como combustibles y derivados de petróleo. A más de los beneficios técnicos, ambientales y económicos, Refinería Esmeraldas, junto a la rehabilitación, trajo una inversión social de $137 millones a Esmeraldas, en las áreas de educación, salud, agua potable, saneamiento y vialidad. Hoy en día estamos palpando las obras que está haciendo nuestro gobierno a través de Petroecuador. Son obras reales que van a trascender en la historia. La inversión ha sido de refinería, de Petroecuador, y lo cual es un agradecimiento muy especial a Petroecuador por esta inversión, esta magnífica obra aquí en la Unidad Educativa del Milenio, en los barrios del sur. Si no hubiera habido la refinería, no tuviéramos esa obra, compañero. ¿Sí? Gracias a la refinería, y por eso le digo, vivimos agradecidos de eso. Hoy contamos con infraestructuras educativas de calidad, en donde docentes y estudiantes nos podemos sentir en un ambiente acogedor y de seguridad. El Ecuador es un polo de desarrollo, con una refinería que opera a una capacidad de procesamiento de 110.000 barriles de petróleo, bajo estándares ambientales de seguridad industrial, bajo las mejores prácticas de la industria hidrocarburífera del mundo, con una infraestructura sismo resistente y operativa los 365 días del año, las 24 horas al día. ¿Quién no va a sentirse orgulloso de tener una refinería propia aquí en el país? Con la rehabilitación, ganamos todos.